Y nos encontramos con que en el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. De la iglesia de Antioquía de Siria, bajaron un poco, por ahí les mandé un mapa en cabina, ¿ya lo tienen ahí? Si nos pueden ayudar con el mapa en cabina, a un puerto que está en la costa de Siria, al norte de Israel, puerto hacia el Mediterráneo, Seleucia, y tomaron un barco a una isla muy importante, que es la isla de Chipre, donde está, por ejemplo, la tierra de Pablo, de Tarso, y donde pues hay ciudades antiquísimas desde la época de los etruscos. El Espíritu Santo fue quien les puso el deseo de ir allí. Lo dice el verso 4, no omite ese pensamiento. Enviados por el Espíritu Santo. Enviados porque fue el Espíritu el que dijo a la iglesia, mándenlos. Porque fue el Espíritu quien puso en el corazón de ellos ir. Pero yo diría enviados también porque la ruta geográfica, el itinerario de su viaje, lo siguieron gracias a la guía del Espíritu Santo. Y hemos hablado ya que ese es el desafío, ese es el reto que como cristianos tenemos todos los días. ¿Qué quiere Dios para mí? Cuando usted despierta, cuando por la mañana abre sus ojos, acordémonos de algo. Soy siervo y el siervo tiene un Señor y el Señor es el que dice lo que hay que hacer. Entonces imagina abrir sus ojos y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para hoy? Por supuesto que habrá muchas cosas que ya sabemos, ¿no? Porque Dios también nos ha dado sabiduría y prudencia para continuar las tareas que sabemos que tenemos que realizar. Pero al mismo tiempo, estar atentos constantemente a la voz del Espíritu, de tal manera que en ese sentido cada día es una especie de aventura. ¿Qué personas me pondrá hoy Dios? ¿Qué circunstancia nueva? ¿Qué cosa entenderé de su palabra? Siempre atentos, ¿no? Hemos insistido en la oración y cuando a veces yo digo que no oremos de maneras tan extrañas, se me quedan viendo como si yo no creyera en la oración. No, sí. Orar sin parar es un mandato de la Escritura. Pero ante todo es ese diálogo con Dios, es estar atento a lo que Dios me diga. ¿Podemos pedirle cosas a Dios? Claro que sí, aunque Dios sabe de qué tenemos necesidad. También a Dios le agrada que sus hijos le pidan, porque en el Padre Nuestro se nos enseña a decir, danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Podríamos decir que Dios ya sabe que necesito el pan de hoy? ¿Podríamos decir que en su misericordia Dios quiere darme el pan de hoy? ¿Que en su poder y provisión Dios puede darme el pan de hoy? Sin embargo, Él quiere que yo se lo pida porque ese es un reconocimiento de que yo dependo de Él. La mamá ya sabe que el niño tiene que comer y ya está guisando y ya está la sopa en la estufa, ya huele rico, ¿verdad? La mamá ya sabe, la mamá ya tiene todo provisto. Pero de todas maneras es bueno que el niño llegue y diga, ya tengo hambre, mamá, quiero mi sopa, ¿no es cierto? Entonces así nosotros también, al depender de Dios, pues le pedimos cosas. Bueno, vamos adelante. Y enviados por el Espíritu Santo, llegaron a esta isla de Chipre.
Si quieren algunos hermanos de casa, venirse para adelante para que dejen más lugares por allá. ¿Sí? Llegaron a una ciudad que se llama Salamina. Ahora sí ya tenemos el mapa. Ah, bueno, pues allá no hay pierde, ¿no? Ahí están viendo el mar Mediterráneo. Ahí están viendo la costa de donde salieron y llegaron a Chipre. Y el primer punto dentro de la isla es la ciudad de Salamina. Y ahí vamos a ver que Bernabé y Pablo, insistiremos, guiados por el Espíritu y también por la prudencia, por el contexto social y religioso, al primer lugar donde se acercaron a hablar de Jesús fue a la sinagoga. Esto es perfectamente comprensible porque Jesús es el Mesías judío. Él fue judío. Era un Mesías que los judíos habían estado esperando. Toda su vida, su muerte, su resurrección, sucedieron en la tierra de los judíos, conforme a la ley y las profecías de los textos que tenían los judíos. Y entonces, ¿qué más natural que ir precisamente con la comunidad judía de Salamina? Recuerden que desde los tiempos del imperio asirio y babilonio, los siglos VIII y VII antes de Cristo, los judíos y los hebreos en general fueron deportados a muchos lugares del mundo y empezaron a vivir en muchos lugares del mundo. Especialmente después del tiempo de Esdras, el escriba, el famoso escriba judío del siglo V antes de Cristo, nació una institución nueva, la sinagoga. Sinagoga quiere decir una casa de estudio, puesto que los judíos que vivían fuera de la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, no podían ir al templo con la frecuencia que ellos quisieran. Digamos, si viven en Galilea, ¿cómo van a ir todos los sábados al templo hasta Judea? No se puede. Y peor si viven en Salamina, en la isla de Chipre, ¿cómo van a bajar cada sábado hasta el templo de Jerusalén? Pues no. Entonces, Esdras comenzó una nueva institución, la sinagoga, que puede existir siempre y que haya 10 varones judíos que decidan reunirse a estudiar las Sagradas Escrituras. Allí comienza una sinagoga. Así que por todo el mundo, que en ese entonces es el mundo grecorromano, hay sinagogas. En el norte de África, en el Medio Oriente, en Europa, el Asia Menor. Y por eso llegan a una ciudad, y en a todas las ciudades que ellos van a llegar, esa es la estrategia. Primero van a llegar a la sinagoga. Como casa de estudio, las sinagogas procuraban tener rollos. ¿Se acuerdan que la Biblia no era un libro como lo tenemos ahora, sino que se usaba el formato de los rollos? Cada libro de la Biblia era un rollo separado. Como ya sabemos que los rollos eran muy caros por el material, por el trabajo de los escribas, solo con muchos recursos se podían obtener rollos. Es probable que incluso sinagogas no tuviesen los 24 rollos del Antiguo Testamento completo. Bueno, las que consideraban que hay 24, porque por ejemplo los judíos de Qumran tenían mucho más que 24 rollos, ¿no? Pero es muy probable pues que algunas sinagogas tuvieran el Pentateuco, los Salmos, Isaías, y no les alcanzara para más, ¿no? Y entonces el método era que el preboste o encargado de la sinagoga prestaba el rollo a un varón, cualquiera podía leer. No hay ahí una división entre sacerdotes y laicos, ¿eh? Cualquier varón se para y lee un pasaje de la Escritura. Más que leerlo,
se cantaba. La Biblia no se leída, valga la expresión, sino en una cantilena. Se le daba el rollo, que no estaba dividido en capítulos ni versículos, así que era más difícil buscar un pasaje, ¿no? Y entonces buscaba el pasaje, lo cantaba, enrollaba el rollo, lo entregaba, y él o cualquier otro varón tenía la libertad de sentarse en la cátedra. Cátedra quiere decir la silla de la enseñanza. Y a diferencia de mí, que estoy aquí parado, era una silla. Se me hace que vamos a adoptar esa práctica, está más cómoda, ¿no? Y sentados explicaban. ¿Sí recuerda un pasaje de Lucas donde a Jesús se le da el rollo y dice, después de leer Isaías lo enrolló y se sentó y les explicó, ¿no? Así era la dinámica. Y entonces ellos llegan a la sinagoga y Pablo lo expresará en su carta a los romanos, porque la paga del pecado es muerte al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de Dios es poder para salvación al judío primeramente y también al griego. Es decir, en un sentido no hay diferencia, porque Dios ama por igual a todos los seres humanos. Dios no tiene consentidos, eso ya lo hemos dicho. Los judíos no son los consentidos de Dios. Ahora sí me van a excomulgar algunos. Dios no tiene consentidos. ¿No dice la Biblia que Dios no hace distinción de personas? Ama igualito a un judío que a un indígena, que a un negro, que a un blanco, que a un palestino. Los ama igual. Pero los judíos son nuestros hermanos mayores en el sentido en que ellos, o a través de ellos, Dios nos dio, dice Pablo, las promesas, el pacto, los padres. Cristo vino según la carne del pueblo judío y diríamos nosotros, nos dio la Biblia. En ese sentido, los judíos son nuestro hermano mayor. Y por esa razón, Pablo siempre insistirá en su preocupación porque sus paisanos conozcan a Jesús, pero de ninguna manera es una especie de idolatría. Estaba pensando en la madrugada cómo muchas veces los cristianos hacen de lo judío un ídolo. Esos hermanos, sin afán de ofenderlos, sino de exhortarlos muy cariñosamente, pero que siempre están diciendo, todas sus comunicaciones en redes y demás, es que vamos a orar por Israel, y que ya va a ser la fiesta de Pascua, y que ya va a ser tabernáculos, y que ya va a ser las trompetas, y que ya se va a construir el templo, y que en hebreo quién sabe qué, y que ahora en todo el mundo vamos a orar el Shemai. ¿Por qué todo el tiempo están pensando en eso? Cuando el judaísmo como tal se queda en el nivel de la religión. Y nosotros no estamos anunciando una religión en primer término. Nosotros estamos anunciando la nueva creación. Nosotros estamos anunciando un Dios que es espíritu y que busca adoradores en espíritu. Estamos anunciando una redención trascendente. Claro, hay un aspecto religioso que tenemos que vivir, pero que es secundario porque es resultado de un encuentro con Dios. Por eso Pablo dirá que en Cristo no importa la circuncisión ni la incircuncisión. En otras palabras, o si lo queremos traducir, no importa tu religión, porque el circuncidado es judío y el no circuncidado no es judío. No importa tu raza, porque el circuncidado es judío y el no circuncidado es griego, lo que significa en este contexto cualquier otra nacionalidad que no sea judío. Entonces, más allá de la circuncisión o de la incircuncisión, lo que importa, dice Pablo, es la nueva criatura.
ser personas nuevas por esa reconciliación con Dios a través de Jesucristo, por haberlo invocado como Señor y Salvador. La invitación es a no dejarse seducir por cualquier aspecto religioso de lo judío, ni por supuesto de ninguna otra religión, ¿no? Nuestro compromiso y nuestro anhelo tiene que ser de corte más espiritual. Cuando Bernabé y Pablo compartieron en la sinagoga, por ejemplo, no compartieron la palabra de Dios en hebreo. ¿Sabe por qué no la compartieron en hebreo? Porque los judíos habían perdido el hebreo como lengua común, lengua de todos los días, desde el año 500 antes de Cristo. O incluso poco antes, ¿no? Póngale 550, antes de Cristo. El hebreo dejó de ser la lengua de ellos. Los judíos que vivieron bajo el imperio babilónico y persa y el grupo que regresó a vivir a la región de Siria y de Palestina hablaba arameo. Jesús habló arameo, los discípulos hablaron arameo, los apóstoles predicaron en arameo. Pero cuando los judíos se fueron a vivir a otras ciudades en los tiempos del imperio griego, entonces todos los judíos que vivían fuera de Palestina, y que eran la mayoría de judíos, todas estas sinagogas de las ciudades de las que vamos a ver, hablaban griego. Ni siquiera el arameo, el griego, que era la lengua, como hoy sería el inglés, la lengua que todo el mundo hablaba, más la lengua de la ciudad en la que comerciaban, de la ciudad en la que vivían. Y entonces, recordemos que en el siglo III antes de Cristo se comenzó una traducción que fue la primera traducción de las más de 3,000 lenguas a las que se ha traducido la Biblia. La primeritita se hizo en el siglo III antes de Cristo y fue precisamente traducir el Antiguo Testamento hebreo al griego. Y esa traducción la conocemos como la Biblia de los 70, ¿no? Un nombre que a veces ni sé ni pronunciar, Septuaginta, la Septuaginta. Así que cuando Pablo llegó a una sinagoga de Salamina, ¿qué versión tenían los chipriotas que vivían ahí, judíos? ¿En qué idioma estaban sus rollos? En griego, en la versión Septuaginta. Así que lo que Pablo les leyó y la lengua en que les predicó fue el griego. Por eso a veces ponemos un texto en griego, ¿no? Hoy no nos va a dar tiempo, pero luego ponemos un texto en griego ahí en la pantalla. Y tal vez usted pregunte, pero ¿qué no el hebreo es el idioma de Dios? ¿O cuando Dios creó a Adán no hablaba hebreo? La respuesta es no. Dios no necesita de un idioma particular. Dios nos entiende a todos, de todas las lenguas del mundo. Solo acuérdese que en Apocalipsis dice que estaban ahí una multitud de todas las lenguas, tribus, pueblos, naciones. ¿Ok? Bueno, entonces allí, sin ninguna idolatría por lo judío, ni por la lengua hebrea, ni por la tierra santa, ni nada que se le parezca, Bernabé y Pablo les comparten acerca de Jesús. El verso 5 nos hace una nota allí. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Se acuerda cuál Juan? A ver, tomo agua en lo que se acuerda. Hermano. Juan Marcos. El que después escribirá el Evangelio de Marcos.
que explicamos que era un jovencito cuando Jesús fue aprendido y que en la casa de la mamá de Juan Marcos fue el Pentecostés y la Santa Cena o la Última Cena y todo. ¿Sí se acuerda? Bueno, ese Juan Marcos les acompañaba. Porque no es bueno que los misioneros vayan solos. Jesús siempre los mandó cuando menos de 2 en 2. Por eso también la bendición y la gratitud, porque el trabajo de nuestro hermano Luis Felipe pues no estará solo, sino con el apoyo de las hermanas, ¿verdad? Entonces, siempre es un equipo misionero. Aquí con Bernabé, que es un profeta, con Pablo, que es un maestro, con Juan Marcos, que quizá apenas está fogueándose como ministro, y por eso se lo llevaron, ¿no? Para que sobre la marcha, en el ejercicio del ministerio, él vaya terminando de aprender, de madurar. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, otra vez pueden ver el mapa, de Salamina pasamos toda la isla de Chipre, llegamos al otro lado de la isla y ahí está un puerto que se llama Pafos. Hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Es curioso, ¿no? La palabra mago es persa y los judíos la usaron primeramente para referirse a los sacerdotes de Persia. Cuando decimos que, o más bien cuando yo digo que algunas personas se dejan seducir por lo judío, y a veces se les olvidan algunos defectos que se dan en ese nivel religioso, y que es la combinación con la magia y con la superstición. Y eso sigue siendo igual. Digamos, algunos judíos se van de viaje y dicen que deben de dar un regalo para que les vaya bien. Algunos ponen algunos talismanes en su negocio para ser prósperos. A los niños les ponen un ojo para guardarlos del mal de ojo, ¿no? Y bueno, otras leyendas, muchas leyendas, el judaísmo está lleno de leyendas, que este mago, este hechicero, no es un pagano, es un judío. Eso es lo que más llama la atención, ¿no? Es un judío. ¿Qué tipo de magia en aquella época podrían tener los judíos? Mire, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto. ¿Ha oído de este descubrimiento de rollos del tiempo de Cristo y poco antes? Bueno, entre esos 800 rollos que se han descubierto allí, yo podría citar cuando menos 4, el 560 de la Cueva 4, bueno, todos son de la Cueva 4, curiosamente, el 510, el 511 y el rollo que se llama Amram, son 4 rollos de Qumran donde se habla de magia. Entonces esto nos ilustra que en los tiempos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en grupos como Palestina y fuera de Palestina, la magia y las creencias mágicas eran tan populares como la ley de Moisés. ¿Sí le suena sorprendente? Pues piense en el cristianismo de hoy. Tan importante como la Biblia para muchos cristianos es ungir su casa con aceite. ¿No es cierto? Tan importante para muchos cristianos como el Nuevo Testamento es ir a administración para que le saquen demonios. Tan importante como leer los salmos para muchos cristianos es ir con el pastor para que bendiga su teléfono, su taxi, su casa. Tan importante como, ¿qué será?, los proverbios, es también ofrendar y sembrar para que Dios nos dé abundancia y para que si tenemos una petición, una enfermedad, pues hacer un pacto con Dios para que Dios nos pueda bendecir. Bueno, yo podría multiplicar
una larga lista de doctrinas no bíblicas y antibíblicas que los cristianos predican y practican a la par de la Biblia, ¿o no? Y algunos de ustedes han conocido ámbitos así. A ver, para que vean que no estoy diciendo mentiras. ¿Quién ha conocido ámbitos con doctrinas así extrañísimas? 1, 2, 3, 4, 5, 1. Bueno, ahí está, más de la mitad. Entonces, cuando decimos que el judaísmo de la época de Jesús conocía y se preocupaba por el cumplimiento de la Torá y a la par tenía muchas prácticas y creencias mágicas, no es nada extraño. Es algo parecido a lo que sucede hoy en la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la guía para no caer en ese tipo de enseñanzas? ¿Han oído hablar del pacto de sal? Muchas iglesias practican el pacto de sal. ¿Han oído hablar de que en tu casa puede haber objetos que tienen demonios y por eso te está yendo mal? ¿Sí? ¿Han oído hablar de la confesión positiva, de que hay que decir puras cosas positivas, porque si dices algo negativo, te va a pasar? ¿Cómo sustraernos a esas cosas? ¿Cómo? Bueno, recordemos lo que el propio Deuteronomio nos enseña y la Biblia. A la ley y al testimonio. Si no está en la Escritura, no es. Si no está en la ley, los profetas, los escritos apostólicos, no es. Diría Lutero que el creyente, y en eso consistió la gran revolución que fue la Reforma, no está obligado a creer ni a practicar nada en el ámbito de la fe que no encuentre claramente en la Escritura. ¿No? Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Y fíjese la afirmación de Lutero. Ningún creyente, o sea, usted, aunque no sea pastor, aunque no sea teólogo, aunque no sea nada de eso, usted no está obligado por nadie, ni por la iglesia, ni por el apóstol, ni por el pastor, ni por el teólogo, ni por nadie. No está obligado en cosas de fe a creer o practicar algo que usted no vea claramente en la Biblia. De lo que yo diga aquí al frente, si para usted no es claro en la Biblia, no está obligado por lo que yo diga. ¿Sí me explico? O sea, yo no pretendo decir, hermanos, yo soy aquí la autoridad y todo lo que yo diga es palabra de Dios y me lo reveló Dios, así que ni siquiera lo dude. Si yo digo eso, bueno, ya estoy mal, ya me corren, por favor. Yo les estoy diciendo que lo que yo diga, ustedes tienen que encontrarlo claramente en la Escritura. Y lo que diga un libro, y lo que diga una película, y lo que diga una conferencia, y lo que digan en YouTube, ¿no? Si usted acepta cosas que no están en la Biblia para su vida de fe, para su relación con Dios, usted es responsable. Y Dios le va a pedir cuentas por haber creído lo que no tenía que creer. Por eso tenemos que estar atentos, ¿Qué tipo de magias? Bueno, aquí estaba viendo en esos textos que hay muchos nombres de demonios, ¿no? Mastema y otros nombres que no están en la Biblia. Y también eso sucede hoy. En algunas librerías religiosas, iba a decir cristianas, pero no son cristianas, son religiosas. Se va a encontrar manuales de liberación. Y ahí le van a dar listas de nombres de demonios, ¿no? Le van a poner nombres de dioses aztecas y de pecados, y unas listas bien largas ahí de demonios. Si no están en la Biblia, pues no les crea, ¿no? ¿Para qué querían saber los magos judíos los nombres de los demonios? Porque suponían que de esa manera podían sanarlos de enfermedades.
liberarlos de posesiones, hacer conjuros. Acuérdense, y más adelante lo veremos, que los hijos del sacerdote judío eran exorcistas. A ver, cuando Pablo va a llegar a Filipos, a la ciudad de Filipos, se va a encontrar con unos sacerdotes, puesto que son hijos de sacerdote, ellos también lo serían, que quieren expulsar un demonio y le dicen en el nombre de Jesús el que Pablo predica, ¿se acuerdan? Y ahí les llama judíos exorcistas, errantes. O sea, ellos hagan de cuenta que lo que estaban haciendo es andar de ciudad en ciudad, como muchos predicadores de hoy, que dicen, voy a ir a dar una conferencia de liberación, y se van a Pachuca, y se van a Toluca, y se van a Monterrey, y a Guadalajara, a liberar gente, ¿no? Pues así eran estos exorcistas vagabundos de Hechos 16. Conjuros significa fórmulas para expulsar los demonios. También creían en la quiromancia. ¿Qué es la quiromancia? Leer en la mano la suerte o el futuro o los problemas. También los horóscopos. El judaísmo estaba mezclado con astrología. Sincretismo, ¿no? Es decir, mezcla de religiones. Guerra espiritual. Se hacía mucha guerra espiritual en este tiempo, ¿eh? O sea, ¿ven que es como el retrato? ¿En qué consiste hoy la mal entendida guerra espiritual? Porque a veces me han dicho, pero ¿qué no dice la Biblia que tenemos lucha contra contra potestades? Sí, sí tenemos lucha, sí tenemos batallas, sí estamos en una guerra, pero hay que entender la naturaleza de la guerra. Esa guerra está en la mente y en la voluntad de los seres humanos. Acuérdese de ese texto clave, 2 Corintios 10:4, que nuestras armas son poderosas para derribar fortalezas, y ahí mismo el texto dice, ¿cuáles son las fortalezas? Dice, derribando argumentos de altivez y todo pensamiento contra Cristo, para que traigamos cautivo toda nuestra mente a Cristo. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual se da en el corazón, en los pensamientos, en las ideas, en los discursos, en los engaños que la gente acepta. Allí se da la guerra. Cuando yo pienso que la guerra se da porque yo me compro una espada de a mentiras y le pegue al aire y me salga a echar aceite por todos lados y me gaste las suelas dándole 7 vueltas a mi colonia, sí estoy en una guerra, pero como no entiendo la naturaleza de la guerra, la estoy perdiendo. ¿Me explico? El enemigo me ha distraído. Estoy atacando un fantasma. Es una columna de humo lo que estoy atacando, ¿no? No he entendido la naturaleza de la guerra espiritual y este judaísmo estaba en ese mismo tenor. Por eso encontramos muchos textos de maldición contra los demonios, especialmente contra Belial. Creo que en ese tenor podemos entender a Pedro cuando dice, ay de los que blasfeman contra las potestades superiores, ¿no? Y nos cuenta la historia de que ni siquiera Miguel se atrevió a maldecir a Satán, allá en la epístola de Judas, ¿no? Pero aquí hay muchos textos de maldiciones contra los demonios. Y también en libros apócrifos como el Testamento de Salomón se mencionan los magos egipcios, Janes y Jambres, que más adelante voy a hablar de ellos. Pero ahorita vamos a volver a nuestro pasaje, que se encontraron a este mago, pseudo profeta, en griego, pseudo quiere decir falso, era un profeta falso. ¿Qué es un profeta en términos bíblicos? El que trae mensaje de parte de Dios. Quiere decir que este mago se presentaba como un mensajero de Dios, pero que realmente sus mensajes no eran de Dios. ¿De acuerdo?
Y también dice judío. O sea, no estamos hablando de un pagano. Hablo de sincretismo porque, por supuesto, la magia estaba mezclada con otro tipo de religión romana, que era la religión civil. Así que la religión civil y la religión de la magia estaban mezcladas en la población. Algunos emperadores intentaron prohibir la magia, pero siempre ha existido la magia. En el siglo XXI, que pretenderíamos un siglo científico, la gente sigue creyendo en la magia, en la armonía del universo, en el secreto del universo, en el poder de las palabras, en las vibras buenas y malas, en la energía y en quién sabe cuántas cosas, ¿no? Igual que los judíos. En el mundo grecorromano estaban los misterios o la religión mistérica más importante, se llamaban los ritos eleusinos. Misterio quiere decir una religión escondida a la que solo tienen acceso los mistos, o sea, los iniciados, los que poco a poquito van aprendiendo esos secretos y el resto de la gente no lo puede saber. Los judaizantes actuales tienen mucho de eso, porque hablan de cábala, que suponen una tradición oral desde el tiempo de Moisés. Y entonces a usted, como cristiano bíblico, lo ven como un pobrecito ignorante, que no conoce esos secretos cabalísticos, herméticos. ¿Cómo se llama la plática de hoy? Los apóstoles fueron enviados a un ámbito esotérico. Ese es el título de la plática de hoy. Hoy hay un avivamiento de lo esotérico. ¿Usted qué opina? Hay un movimiento de lo esotérico. La fuerza del movimiento Nueva Era es muy grande. La Nueva Era se ha introducido con su pensamiento esotérico, panteísta, dualista, en la psicología, en la pedagogía, en muchos ámbitos religiosos, de tal manera que a veces la gente no ve problema, ¿no? Católicos y evangélicos piensan que no es problema ser católico y practicar el Feng Shui en su casa. Piensan que no es ningún problema ser cristiano y hacer yoga. Piensan que no es ningún problema recurrir a todas las variantes de la nueva era, que son de muchos tipos, ¿no? Porque en eso consiste el sincretismo. El esoterismo es muy seductor, porque propone una especie de sabiduría que no todos tienen. Por eso cuando ustedes vean videos de esos que dicen, nadie quiere que tú sepas esto, ya van a borrar este video, pero yo aquí te voy a decir el secreto tal. Toing, 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 alerta. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? O sea, ahí hay un problema. Esa es la característica del fruto que Eva codició, como dice la descripción, y vio la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿no? Es un deseo de tener, una presunción de poseer o de enseñar una sabiduría que nadie más tiene. Pobrecitos los mortales comunes, los cristianos, los médicos, los científicos, todos esos están en la oscuridad, ¿eh? Solo nosotros hemos ido encontrando estos maravillosos secretos. Cuidado, porque a lo mejor usted ahorita está haciendo memoria y dice, caray, sí, ya por aquí, por acá yo he encontrado esas características en ciertos discursos, ¿no? En ciertas invitaciones. No nos dejemos engañar por Bar Jesús, que en arameo, Bar significa hijo de Josué,
Bar Jesús, el hijo de Josué. No está hablando de Jesús el Mesías, sino que este mago quería presentarse como un nuevo Josué, un salvador, porque la palabra Josué significa salvación de Dios. Un nuevo salvador que llevaría a los judíos e incluso a los no judíos a la auténtica salvación de Dios. Por eso es un falso profeta. Es una persona muy peligrosa. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Aquí hay un contraste. Hay un gobernante romano que se llama Sergio Paulo y que, a diferencia del mago, prudente quiere decir sabio, ¿no? Es un epíteto que podríamos colocar a muy pocos de nuestros gobernantes. Este es un gobernante. De la lista de los nombres de gobernantes que me acuerdo, no sé a quién le pondría yo, prudente. Bueno, este sí era. Y llamó a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense qué bonitas características, ¿no? Muchas personas que caen en los engaños conspiranoicos, iniciáticos, esotéricos, ocultistas y demás, pues no son prudentes. Pero una persona prudente también puede estar en riesgo. Y a pesar de su deseo de oír la palabra de Dios, no condenamos a quienes están en una doctrina errónea. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos pueden estar ahí porque tienen hambre de Dios. Están buscando a Dios, no saben dónde, pero lo están buscando allí. Allí donde no deben, pero allí está. Pero ¿cuál es su motivación más profunda? Hambre de Dios. Por eso este procurador deseaba oír la palabra de Dios. Y entonces Bernabé y Saulo llegan y le empiezan a hablar de Cristo, pero les resistía Elimas, su nombre árabe, que significa el sabio. Es que aquí el contraste es muy interesante, ¿no? Hay un Jesús y hay un Bar Jesús. Dos Josués. Hay un procónsul sabio y un mago tan famoso que hasta tiene un sobrenombre árabe que quiere decir el sabio, ¿no? Y este mago procura apartar de la fe al procónsul. Todas las doctrinas mistéricas y esotéricas, todas esas enseñanzas de que la verdad es un secreto, que casi nadie la sabe, que es una sabiduría por la que hay que pagar para tener el privilegio, se opone al Evangelio. El sincretismo, que es la mezcla de los credos, pasa por alto que en los fundamentos el cristianismo es incompatible con otro tipo de enseñanzas. Es incompatible. A ver, muy rápido, ¿no? Ya se me está acabando el tiempo. Pero como es Semana Santa, cuando alguien dice, es que yo decreto tal cosa, ¿no se ha dado cuenta que si Jesucristo es el Señor, yo no tengo que decretar nada, sino entender su voluntad? Porque cuando yo decreto lo que yo quiero y lo que se me antoja. Entonces decretar es incompatible con reconocer a Jesús como mi Señor, ¿no? Pastor, ¿por qué la yoga no puede ser cristiana? Porque la palabra yoga es sánscrito y quiere decir unión, y es la propuesta de que a través de ciertos ejercicios yo voy a poder poner mi mente en sintonía con el todo para dejar de ser yo y dejar de reencarnar. ¿Qué tiene que ver eso con la resurrección y con la salvación de Cristo? ¿Me explico? O sea, y así yo podría multiplicar, si hubiera tiempo, los ejemplos de que estas cosas son incompatibles.
ilustrado porque el mago Elimas no está de acuerdo en que Sergio Paulo se convierta en cristiano. Seguramente primero porque él quiere mantener su fama. Él quiere decir, bueno, el maestro soy yo, ¿cómo que estos me lo van a convencer de otra cosa? Pero sobre todo porque el cristianismo y otras doctrinas en sus fundamentos son incompatibles. Me decía una persona espiritista, pues esto no es malo, porque allí también en el templo nos enseñan que no hay que fumar, que no hay que emborracharse, que no hay que ser malas personas. Entonces es igual. ¡Ah, caray! Vámonos a los fundamentos. Dice un texto, ¿consultarán a los muertos por los vivos? ¿En quién tengo que buscar mi protección, la fe, la guía? ¿En alguien que murió y que por supuesto no significa que me escucha ni que puede venir a hablar conmigo? ¿O con un Dios, como le llama el texto, vivo? Un Dios que es, un Dios que está conmigo siempre. Bueno, son cosas incompatibles, ¿no? Bueno, como me faltan como 2 horas, yo creo que ya lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, recordando que el mundo que nos ha tocado vivir es un mundo que procura apartarnos de la fe de Cristo. Esta semana se dio la mayor parte del proceso de la aprobación de una ley que condena la posibilidad de que los padres, los médicos, los ministros ayuden a niños, a jóvenes a superar los engaños de su identidad sexual. Ahora es un delito, ahora se castiga con multas, ahora se castiga con cárcel. Entonces vivimos en un mundo así, como el de Bar Jesús, donde la gente no quiere que nos encontremos con Jesús, donde puede llegar a estar prohibido, como lo está en países musulmanes. Está prohibido predicar de Jesús. Está prohibido con muerte que un musulmán se vuelva cristiano. Entonces no nos sorprenda que ahora nos prohíban incluso predicar a una persona que se arrepienta de su sodomía. No nos sorprende. Más bien hay que estar conscientes de que este Bar Jesús representa los poderes de la sociedad a los que nos tenemos que enfrentar. Este ocultismo que tenía engañado al gobernante romano representa toda esta nueva era, esoterismo que caracteriza nuestra sociedad. Este auge de lugares donde se ofrece religiones orientales, artes marciales, naturismos, medicinas alternativas, meditaciones, por todas partes, ¿no? Como hongos florecen y además son un buen negocio. Este pasaje también nos hace pensar que el judaísmo de la época, porque era un mago judío, es también un retrato de la iglesia, en un gran sector de la iglesia que hoy no ve problema en combinar creencias budistas, en el fondo budistas, con cristianismo. De ese tamaño, ¿eh? ¿Cómo budistas? Pues sí, porque mire, cuando yo digo no estoy enfermo, ese es budismo. ¿Y por qué? Porque en el cristianismo, en la Biblia, la realidad es real, permítanme el pleonasmo. Mi cuerpo es real, mi enfermedad es real, mi vejez es real, mi salud es real, mi pecado es real, todo es real. Es en el budismo donde se supone que todo es ilusorio, todo es apariencia y la única verdad está en mi mente. Y cuando en mi mente yo puedo imponer lo que debe de ser, puedo cambiar lo que está acá afuera. Entonces cuando yo niego que estoy enfermo y digo, yo no estoy enfermo, yo estoy sano y de esa manera voy a cambiar la realidad y voy a estar sano, no estoy hablando de que Jesús sana a los enfermos. Así de manera sutil ya me cambié de doctrina. Cuando yo digo no estoy enfermo y declaro que no estoy enfermo,
Ya me cambié al budismo. Ya es mi mente, ya es el poder de mi palabra la que pretende cambiar la realidad. ¿Sí me explicó? Bueno, entonces yo con eso cierro, ¿no? Tenemos una serie de Bar Jesús que hoy se oponen al Evangelio. Tenemos un mundo lleno de magia y tenemos una iglesia contaminada de magia. ¿Qué es la magia? Aquí la Biblia y curiosamente Platón, el filósofo, coinciden. Platón decía que la magia es querer manipular a los dioses con fórmulas, con objetos, con sacrificios, en vez de que simplemente dejemos que nuestra conducta les permita actuar libremente. Pues eso es la magia. El pensar que hay cosas, palabras, gestos, objetos con los cuales podemos manejar las fuerzas espirituales. En vez de reconocer que lo único que Dios quiere es una relación personal, íntima, de lo profundo de nuestro ser. Y que no pedimos solución de problemas, ¿no? Dije que ya iba a acabar y no acabo, ¿verdad? La magia busca, como muchos creyentes buscan, solución a sus problemas. Si lo único que usted está buscando de Dios es que sus problemas se solucionen, tenga cuidado. Hay que buscar una relación de amor con Dios. Hay que buscar una entrega nuestra a Él. Los problemas son secundarios. Si Él los quiere quitar o los quiere agravar, eso que lo decida Dios. Nosotros no vamos en busca de la solución de problemas. Dios no quiere solucionarnos los problemas. A ver, eso apúntelo. Dios no quiere solucionarnos los problemas. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere transformarnos. Dios quiere que experimentemos su amor. Eso es muy diferente. ¿De acuerdo?